Lea conmigo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cerremos ahí la lectura de la palabra y yo quiero que hagamos una oración. Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Dios del cielo, aleluya. La finalidad, Señor, de esta palabra es que traiga para nosotros esperanza. Es que traiga para nosotros, Señor, ánimo, salvación, aleluya. Y bendice a tu iglesia. Bendícela, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya, te lo pedimos. A ti sea la honra y la gloria siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Hay otra lectura que continúa y es la de Hechos capítulo 13, verso 1 y 2. Yo creo que no es verso 1 y 2. Se las voy a decir más clara, mejor. Sí, es el versículo 1 y 2. Yo quiero comenzar señalando que la iglesia en Antioquía comienza con un mover del Espíritu de Dios. Y a manera de introducción, yo quiero que usted entienda que la persecución que vino a la iglesia de Jerusalén no fue sino la mano de Dios la que permitió que hubiera esa persecución. Si usted lee el capítulo, capítulo 8 y 9 del libro de los Hechos, va a ver lamentablemente el linchamiento que Esteban tiene. Hermanos, ese asesinato en público, o como le llamaríamos ahora linchamiento, no hacia un marero, no hacia un ladrón. Tampoco estoy justificando yo la muerte de estas personas al decir esto, sino me voy a referir, hermanos, que aquel asesinato fue hacia un siervo de Dios,
hacia uno de los primeros diáconos de la iglesia que fueron electos para el servicio del Señor y que eran llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál era su pecado? ¿Cuál era la culpabilidad? ¿Qué había movido a esta gente a asesinar a Esteban? El hecho de ser un buen cristiano, el hecho de ser un buen hijo de Dios, el hecho de ser un hombre que servía a las mesas, dándole alimento a las viudas y a los necesitados. Estoy preguntándome. Y las únicas respuestas que yo hallo es que el Señor permitió todo esto para que la iglesia saliera de Jerusalén a predicar el evangelio del Señor Jesús hacia otros lugares. Entonces, ¿el Señor Jesucristo es malo? ¿El Señor Jesucristo quería el asesinato de Esteban? No. Hermanos, ¿verdad que Dios es amor? Yo quiero que me digan, ¿sí, Dios es amor? ¿Quiere el bien para usted? Amén. ¿Quiere que usted y yo estemos sanos? ¿Estemos bien de salud? Amén. Todo lo bueno que Dios quiere para nosotros, amén, es una bendición de Él hacia nosotros. Pero estoy preocupado. Entonces, ¿qué pasó con esa persecución? Y yo le dije a usted que a manera de introducción íbamos a señalar esto. La persecución Dios la permitió para que la iglesia saliera del enclave de Jerusalén hacia todos los demás lugares. En Hechos capítulo 1, verso 8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cuándo debería de cumplirse? ¿Iba la iglesia a esperar 20, 30 años para salir? No. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es, hermanos, al mismo tiempo que predicamos a nuestra familia. Amén. La iglesia en ese tiempo no lo estaba entendiendo. No era un legado histórico ni teológico para ellos, porque la palabra de Dios todavía se estaba empezando a escribir. Me estoy refiriendo al Nuevo Testamento. El Evangelio de Marcos, que es el que más luego se escribe como en el año 56. Y la persecución comienza como entre los años 35 a 40 después de la muerte del Señor Jesús. Perdón, después de que Él nace. Hermanos, así que no había ningún libro de los Hechos. Esto viene a darse después del año 60 y 65. Amén, iglesia. O ya los confundí, creo yo, en lugar de explicarme. Hermanos, si el libro de los Hechos en el primer capítulo o en los 29 capítulos, 28 capítulos que tiene, amén, no se habían leído en ninguna iglesia, la iglesia entonces estaba comenzando. Y como estaba comenzando, no se tenían datos ni estadísticos ni históricos de cómo la iglesia, hermanos, empezaba a moverse. Amén.
Hoy nosotros vemos bien la historia. Amén. Y hasta nos confundimos en ella, creo yo, como lo estoy haciendo yo esta mañana. Pero ya tenemos un legado. Ya tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos la historia del libro de los Hechos. Amén. Las 13 cartas de San Pablo. Las 5 cartas generales. Amén. Y es todo un legado histórico y teológico de parte de Dios. Yo quiero ir entonces al primer argumento. Y el primer argumento es el avivamiento en Antioquía. Su origen definitivamente fue la dispersión de los hermanos que estaban en Jerusalén, como lo dice el verso 19. Volvemos a leer, nos va a ayudar. Capítulo 11. Aleluya. Verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Se dan los nombres de esos 3 lugares porque eran lugares de importancia. En toda esa región, hermanos, se oía, se comunicaban por medio del lenguaje griego. Y los hermanos que habitaban en Jerusalén y que habían sido esparcidos, también hablaban griego. Yo creo que en ese tiempo hablaban 3 idiomas, las personas tenían que hablar 3 idiomas. El idioma específico de los judíos siempre fue el hebreo. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo hablaban un lenguaje que le llamaban cananeo. Vamos a decir así, era como un dialecto del lugar. Pero además hablaban el griego, que era el idioma de la civilización que los había conquistado. Ya en ese tiempo, hermanos, no existían los griegos como nación o imperio que los tenía conquistados. Ya en ese tiempo eran los romanos. Pero los romanos nunca pudieron conquistar ese mundo con su idioma, porque el idioma de los griegos era mucho más complejo. Y dicho sea de paso, hermanos, nuestro idioma español tiene uno de los accidentes gramaticales, es el objeto directo y el objeto indirecto en la oración estructural. Pues en griego son 8 casos, hermanos, y cómo se confunde. Es un idioma mucho más complejo. Y el pueblo, o diría yo que todo el mar Mediterráneo, todas las costas del mar Mediterráneo habían sido conquistadas con esa cultura y con ese idioma. Les estoy diciendo esto porque más adelante la palabra de Dios dice que a nadie le habían hablado del evangelio sino solo a los judíos. Pero dice la palabra de Dios que los varones de Chipre y los de Cirene, residentes en Jerusalén, le hablaron también a los griegos. Y la evangelización
o el derramamiento del poder del Espíritu de Dios, o el avivamiento, vamos a decir así, de la salvación que se dio, no se dio dentro del pueblo judío, sino dentro de los griegos. Y escuche usted, por primera vez la iglesia estaba saltando las barreras raciales, porque al principio era únicamente una iglesia judía. Amén, iglesia. Y el Señor Jesucristo había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El deseo del corazón de Dios era que usted y yo fuéramos evangelizados un día. Amén, aleluya. Si ese aplauso es para el Señor, aleluya, déselo para Él. Vamos de nuevo a esta primer razonamiento. Hermanos, tuvo que venir esa persecución. Y los hermanos salieron de Jerusalén. La iglesia en Jerusalén era grande. Amén. Solamente que como era una nueva doctrina, no era exactamente igual que la religión judía, los judíos a veces no toleraban esa nueva enseñanza. Y definitivamente así han sido las nuevas enseñanzas. Yo me acuerdo cuando nos uníamos con los demás hermanos para celebrar el Día de la Biblia. Las iglesias tradicionales, que eran las iglesias más grandes y que no eran pentecostales, señalaban a los pentecostales como quien dice que eran cristianos evangélicos, pero de una segunda y tercera categoría. Los creían sin estudio, los creían nada más porque gritaban más de la cuenta. Y yo me acuerdo en una oportunidad, hermanos, que el pastor de la iglesia, voy a decirlo aquí, de la iglesia bautista, dice: hermanos, vamos a hacer una oración, pero hermanos, en la plaza pública. Vamos a hacer una oración, pero por favor, nadie va a orar, solo yo voy a orar. Y habían llegado los hermanitos de la iglesia de Dios de todo el distrito de Tecún-Umán. Hermanos, lo que hicieron los hermanitos fue empezar a gritar, pero con gritos pentecostales, es decir, todos desarticulados, ¿verdad? Unos gritando una cosa, otros otra. Y el pastor: hermano, yo dije que solo yo iba a orar. Amén, gritaban los hermanos. Las iglesias tradicionales no les gustaba el pentecostalismo. Estaban en contra. Poco a poco, hermanos, la enseñanza de la pentecostalidad fue permeando la iglesia y las comunidades al punto que hoy, amén, el movimiento pentecostal es el más grande. Amén, iglesia. ¿Y qué me gustó de esos hermanitos que hayan gritado? Ellos venían del área rural y no estaban oyendo al pastor bautista que quería él orar solo. Amén, iglesia. Uno de los argumentos, porque yo después oí a un centroamericano decir lo siguiente: ¿no creen, hermanos, dijo, que si todos juntos hablamos, el Señor nos va a oír a todos juntos? ¿No es cierto que a uno por uno nos oye?
Y claro, con la lógica con que él estaba hablando, se estaba refiriendo a un ser humano. Pero Dios es Dios. Amén, iglesia. Y miren, después predicó un pastor pentecostal. Y estoy refiriéndome a esas mismas actividades. Y dice el pastor pentecostal, no con muchos argumentos. Bueno, es cierto que le gritamos a Dios, dijo, pero Dios no es nervioso. Dios es tranquilo, así que a todos nos oye. Amén. No tan bueno el argumento, pero también lógico, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios es, qué? Es Dios para oírnos a todos juntos? Porque no es un ser humano. Amén. Claro, si tú tienes 5 hijos, 10 hijos y todos te van a hablar juntos, no les vas a poder oír, les vas a pedir que hable uno por uno. Amén. Y San Pablo también, cuando le escribe a los hermanos de Corinto, les dice que cuando vayan a profetizar, no profeticen todos juntos, sino en turno, uno por uno. Amén. Por supuesto, porque no le están hablando al Señor, sino le están hablando a su pueblo. Y usted no tiene, ¿qué? 30 oídos, ¿verdad? Sino solo 2. Amén, iglesia. ¿Hasta dónde nos fuimos ya? Por el movimiento pentecostés. Hermanos, en este mismo argumento, el mover del Espíritu de Dios puso en esos varones que no exactamente eran solo judíos, sí eran judíos, pero ellos venían de esas regiones, habían vivido en Jerusalén y ahora eran dispersados a todo el mundo. Pero habían dicho, Señor, hablaremos a todos el mensaje tuyo, no solamente a los judíos. Dice la palabra de Dios que en Fenicia, en Chipre y en Antioquía, en donde ellos fueron, primero lo que hicieron fue hablarle a los judíos. Si usted lee el libro de los Hechos en el capítulo 17, capítulo 18 y 19, encontrará la historia de los viajes de San Pablo. Dice la palabra de Dios que San Pablo utilizó siempre esa metodología. Primero iba a la sinagoga judía, en donde había sinagoga. Yo diría que en el 99% de lugares había sinagoga judía. Pero hermanos, los judíos enseguida lo sacaban. Solo lo dejaban que predicara una vez y después lo echaban. Amén, iglesia. Lea su Biblia y ahí va a encontrar eso. Y los que creían, los que les gustaba aquella palabra que San Pablo había hablado, hermano, lo seguían y él después iba a cualquier otro lugar a predicar. Hermanos, ¿por qué tenía San Pablo también eso? Por ser judío. No había nacido en Jerusalén, pero él era un judío. Y como judío quería primero la salvación para su pueblo y después para los gentiles. Amén, iglesia. Hermanos, el judío es muy nacionalista, muy discriminador, hasta en la actualidad. No sé por qué Dios buscó a ese pueblo. Yo creo que si hubiéramos sido uno de nosotros que tener que escoger un pueblo, hubiéramos escogido al pueblo de Guatemala, creo yo. Pero hermanos, el pueblo judío es discriminador. Con la palabra se volvieron criticones, se volvieron burladores, se creyeron la gran cosa, hermanos.
El pueblo de Israel se quedó con el mensaje que ellos tenían que dar a las naciones. Dios los había escogido como pueblo, pero para dar el mensaje de Dios a todos los pueblos. ¿Sabe una cosa? El pueblo judío tiene una única escritura de hace 3000 años y todavía tienen la misma. ¿Me están entendiendo? Lo que escribieron hace 3000 años, hoy los mismos caracteres, los mismos gramálogos, la misma simbología, el pueblo la tiene. Es que es un pueblo orgulloso de lo que son, de su cultura. Gracias a Dios, al final de cuentas. Pero ¿sabe una cosa? Eso implicó que el pueblo se quedara con el mensaje que Dios les había dado. Amén, iglesia. Entonces, ese avivamiento tuvo su origen en la persecución. Ahora, hablemos del medio que se utilizó en aquella oportunidad para ese avivamiento. ¿Qué fue lo que se utilizó? Hermanos, el medio fue el mismo mensaje hablado, la misma predicación. Y aquí yo quiero hacer énfasis. Aunque ahora tenemos muchos medios, la televisión, la radio, el teléfono, todos esos recursos que tenemos, pero la predicación de la palabra de Dios a viva voz nunca será irreemplazable. Amén, iglesia. Lo voy a decir de otra forma para que lo entendamos. Teniendo ahora tantos medios, amén, en donde se nos puede predicar con facilidad. Hermanos, pero de que aquí se pare un hombre para predicar, amén, bajo la unción del Espíritu de Dios, o sin unción, pero con mucho conocimiento de la palabra, o con muy buena forma para hacerse entender, hermanos, la predicación será irreemplazable. Amén, iglesia. Y yo diría que gracias a Dios por tanto predicador que aparece hasta en la calle. Amén. Yo me he quedado oyendo a algunos predicadores y siempre los bendigo, pero cuando me maltratan ya no los bendigo. ¿Verdad que el mensaje de la palabra de Dios no debe de tener maltrato para la gente? Claro que debe de llamarnos al arrepentimiento, a la guianza en el Espíritu de Dios, pero hay formas correctas, ortodoxas, amén, que harán, hermanos, mejores cristianos y mejores vidas para Dios. Y no el maltrato, no el enojo, no la ira. Hay un predicador que aparece en las redes sociales bien sinvergüenza. Cuando yo quiero reírme a veces lo oigo. Imagine decirle cara de perro a la gente. Nosotros teníamos en el distrito de Tecumán a unos jóvenes, ellos son no videntes, no ven. No ven, pero montan bicicleta, fíjense, hermanos. Y en lugar de ir mirando así, el oído llevan para adelante, puros murciélagos parecen. Estos hermanitos de la frontera le ponían apodo a la gente. Y yo varias veces les decía, miren, hermano, así ustedes aporreando a la gente, nadie los va a querer. Y decía, que no me quiera el diablo, decía. No entendían
que el mensaje de Dios tiene que ser por medio de la palabra, con amor. Amén. Y ellos tenían varios versículos. Mire, el apóstol San Pablo decía a veces que iba a ir con vara. Sí, pues, pero ustedes no son San Pablo, les decía, ustedes no están comenzando la prédica, ustedes ya la están continuando después de 20 siglos y nunca entendieron, hermanos. Como que Dios ya los hizo torcidos. Disculpen que yo diga esto, pero el mensaje del Señor tendrá que ser siempre del Señor Jesucristo. Con amor, amén. Aleluya. Otro argumento más. Los resultados de ese avivamiento. Dice la palabra de Dios que oyeron los hermanos de Jerusalén de ese avivamiento. ¿Cómo se percataron? ¿Cómo oyeron? Por los mismos hermanos que iban y daban esas noticias. Y eran unas buenas noticias. Por ejemplo, los hermanos que llegaban a Jerusalén y iban de Antioquía decían, hay una nueva iglesia que comenzó con los griegos. Hay un poder de Dios que se está viendo en esa nueva y naciente iglesia, muy lindo, muy hermoso. Porque antes no había televisión, no había radio, no había redes sociales, no había nada de eso. Amén, iglesia. ¿Me estás oyendo, iglesia? Entonces, esos resultados llevaron a la iglesia de Jerusalén a ver qué pasaba allá. Y como que la iglesia de Jerusalén se apropiaba ya de las nacientes iglesias. No era algo que había comenzado entonces espontáneo. Sí. Realmente lo que los hermanos apóstoles, porque ellos sí no salieron de Jerusalén, ellos murieron ahí, lo que ellos hicieron fue reconocer el movimiento que el Espíritu de Dios estaba haciendo en esa naciente iglesia. Amén, iglesia. Ahora, hermanos, yo quiero que usted oiga esto. Todos los resultados del mensaje de la palabra de Dios no son de los hombres. Los resultados del mensaje de la palabra del Señor será siempre del poder de Dios. El hombre podrá tener la estrategia, podrá tener el mejor medio de comunicación, podrá tener las mejores palabras, pero el hecho de convencer, el hecho de que la persona se arrepienta, venga al Señor, amén, cambie de vida, hermano, no se lo deben a los hombres, sino se lo debemos al poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y eso era lo que la iglesia, eso era lo que los hermanos apóstoles en Jerusalén estaban diciendo. Vamos a ver qué clase de movimiento es. Vamos a ver cuáles son los resultados. Vamos a ver, aleluya, si eso es de Dios. Amén, iglesia. Y entonces comisionan a un varón. Y ese varón se llama Bernabé. Su nombre significa hijo de consolación. ¿Qué le dicen al hermano Bernabé? Le dicen, hermano Bernabé, vaya a oír, vaya a mirar, vaya a darse cuenta de lo que está sucediendo en Antioquía. Y usted, por favor, nos trae un reporte. Queremos saber nosotros si ese movimiento es de parte del Espíritu de Dios
o no. Hermanos, y Bernabé hace maletas. Sube al avión primero que salió. A pie, hermanos. A pie. Camino de 3, 4 días. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, de los que traen nuevas del bien. Amén, iglesia. Y, hermanos, yo quiero hablar una sola cosa de este varón. Leamos el versículo 24. Aleluya. ¿Lo tiene? Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Se está refiriendo a Bernabé. La primera mención que aparece en la Biblia, el nombre de Bernabé, es en el capítulo 9. Su nombre significaba hijo de consolación. ¿Por qué mandaron a Bernabé? Seguramente era un buen cristiano, seguramente era una persona que estaba muy relacionado con el trabajo de los apóstoles y que definitivamente en la primera oportunidad le dan una comisión muy especial, como era ir a darse cuenta del avivamiento que estaba en aquella naciente iglesia. Pero destaquemos la persona de él, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Aleluya. ¿Qué significa eso, ser varón bueno? Lleno del Espíritu Santo, lleno de esa fe que el Señor da. Hermano, necesitamos líderes llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos líderes buenos, que tengan su corazón dispuesto para servir al Señor. Amén. ¿Cuesta encontrarlos? No, no es de encontrarlos, es de formarlos. Todos nosotros tenemos la oportunidad de servir al Señor. Amén. Y conforme usted quiere servir al Señor, así el Señor le dará a usted los recursos necesarios como persona que es para integrar esos valores a su vida. Amén. Y ser un predicador de la palabra del Señor. Amén, iglesia. Bueno, a Bernabé ya lo habían formado. A Bernabé ya el Espíritu de Dios lo había modelado. A Bernabé el Señor le había dado esas cualidades que no se dan de un día para otro, hermanos. Son cultivables. Amén, iglesia. Es decir, se van integrando una por una. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ya cuando Lucas escribe aquí y da el perfil de este varón, entendemos, hermanos, que el Espíritu de Dios había tratado con Bernabé, que el Espíritu Santo había bendecido grandemente a este hombre. Dice la palabra de Dios que él tenía una propiedad y la vendió y la trajo a los pies de los discípulos. Era un varón bueno, ¿verdad? Amén, iglesia. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra del Señor.
Y se recuerda que en el capítulo 5 hay un dato histórico en donde Ananías y doña Zafira también venden una propiedad y la traen, solamente que ellos agarran la mitad del dinero y solamente llevan la otra mitad. Y Pedro les dice, no, me están mintiendo a mí, están mintiendo al Espíritu de Dios. Y ahí les da un infarto y se mueren. Amén, iglesia. Bueno, Bernabé no se murió porque no mintió, sino dijo la verdad. Trajo lo que le había costado la propiedad y la entrega. Amén. Hermanos, hay muchas formas como bendecimos ahora al Señor. Pero esa bonacibilidad que algunos tienen es más destacada que en otros. Amén, iglesia. Y qué linda una iglesia, hermanos, que bendice al Señor con sus bienes. Qué linda una congregación que bendice al Señor, amén, y a la obra de Dios. Hoy mismo estamos ya para terminar ese proyecto de Lagia. Yo espero que usted y al final de cuentas, todos terminemos con esa venta de talonarios. Amén, iglesia. Pastor iba por otro lado, sí, pero miren la coyuntura de la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad que ahí se notan los que son buenos para darle al Señor? Bien. Otra cosa, otro perfil de Bernabé es que también era participativo. Leamos el verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien, ¿qué era Bernabé? Muy participativo. Saulo de Tarso estaba solo. No hallaba qué hacer. Había subido a Jerusalén después de su conversión, pero los mismos apóstoles le tenían miedo a San Pablo. Nada menos era el jefe de la persecución. Al mismo Ananías, cuando Dios le dice, anda y ora por él. Y Ananías dice, Señor, yo sé de que ese varón me va a matar. Pero como tú me estás mandando a la boca del león, pues yo me voy allá. No importa, Señor, en ese hocico que termine, pero voy a ir a orar. Así le dice, esa es la oración que Ananías hace. Y hermanos, nada menos, él era el comandante de la persecución. Si usted lee los versículos finales del capítulo 8 del libro de los Hechos, dice, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban. Ahí fueron a poner la ropa de Esteban, porque ahí lo desnudaron y lo pusieron, y le pusieron la ropa ahí a los pies de Saulo. ¿Qué daba a entender eso? Que él había orquestado aquel asesinato. Y hermanos, por eso Saulo estaba viviendo ya una, ¿cómo se le pudiera llamar eso? Una soledad. Los apóstoles no tan fácil le dijeron, venga, pase adelante, va a predicar. Todavía lo veían y decían, ¿no será que nos está contando bien para después asesinarnos? Dice la palabra de Dios que no le pusieron casi nada de atención. Él regresó a Tarso, de donde él era, y se quedó viviendo por lo menos unos 2 o 3 años. Y ahí está solo cuando Bernabé dice, no, yo voy a ir a traer a Saulo. Yo sí no le tengo miedo. Yo lo voy a traer, lo voy a discipular y voy a multiplicarme en él. Sé que va a ser un varón muy bueno para predicar la palabra del Señor.
Dice la Biblia que él va a Tarso, lo halla, lo encuentra y le dice, vamos, tenemos una misión que desarrollar. Tenemos un mensaje que darle al pueblo. ¿Estás seguro? Sí. Vamos. La Biblia dice que se quedan todo un año en la iglesia de Antioquía. Hermanos, Bernabé solamente va a dar el reporte, se trae a Saulo y se quedan en aquella iglesia. Amén. ¿Estás conmigo, iglesia? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Quiero destacar esto. Hermanos, ¿qué vio y qué sintió Bernabé? Dice la palabra de Dios en el verso 23 que él vio la gracia de Dios. Amén, iglesia. ¿Qué mira usted cuando ve la congregación? ¿Ve la gracia del Señor? ¿O ve hermanos que la miran? Hay algunos hermanos que dicen, para ir a ver caras mejor no vamos. Imagínense, uno no puede venir sin cara a la iglesia, ¿verdad? Bernabé vio la gracia de Dios en cada creyente. Amén, iglesia. ¿Qué ve usted? ¿Ve cristianos adorar al Señor? ¿Ve usted el poder de Dios moverse? Amén, iglesia. Cada quien ve lo que quiere ver. Amén. Cada quien oye lo que quiere oír. ¿Sabe qué dice uno de los salmos de David? Entraré por sus puertas con acción de gracias. Entraré por sus atrios con alabanza. Bendeciré tu nombre. Es decir, ya cuando iba a entrar por la casa del Señor, el rey David ya estaba dispuesto a adorar a Dios. Amén, iglesia. Aleluya. En una oportunidad reconcilió un hermano en su casa, oramos por él, lo bendijimos y se vino con toda su familia. Pero de repente ya no vino, se quedó. Y fuimos a visitarlo. ¿Qué pasó, hermano? No, voy a regresar, voy a ir. He estado un poquito malo, pero voy a regresar, hermano. Sí, claro, gracias a Dios. Pero ya no vino. Volvimos. ¿Qué pasó? Usted no nos dijo por qué ya no llegó. Me gustaría saber para ayudarlo. Ok, le voy a decir. Ahí en su iglesia, uno de esos apachó mi carro, me dijo. Y lo peor que me lo apachó y me hizo que yo le compusiera su carro a él. Usted tiene malos miembros, me dijo. Hasta yo estaba cachando. Y nunca más vino. Nunca supe quién fue tampoco. No me dijo. Hermanos, por un carro, por un apachón, por cualquier cosa, alguien se molesta y pierde la paz y pierde la comunión con el Señor. ¿Será eso ver la gracia de Dios en una congregación? No.
¿Verdad que las cosas hoy son y mañana ya no son? No sé si me estoy dando a entender, pero hermanos, sobre todo está la voluntad del Señor en nuestras vidas. Amén. ¿Qué son las cosas? Nada. Aleluya. Démosle más valor y valor eterno la salvación que Dios nos da. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Hermanos, cada quien ve lo que quiere ver. Y Bernabé vio la gracia de Dios. ¿Qué ve usted cuando viene? ¿Qué siente usted? Aleluya. La otra vez les dije que uno de los patojos estando aquí, como aquí el Wi-Fi, ¿el qué? El Wi-Fi así se llama, ¿verdad? Es libre, no lo tenemos, ¿qué? Exclusivo. Pone el patojo, el culto está aburrido. Y utilizando el Wi-Fi de la iglesia del Señor. El aburrido y el sinvergüenza era ese patojo. No tenía el Espíritu de Dios. No había salido de casa con la finalidad de estar en un culto. Amén, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué sientes tú? ¿Sabe qué sintió Bernabé? Regocijo. Su corazón se llenó de gozo, de alegría, al ver que la obra de Dios prosperaba. Amén. No había participado todavía en ella, pero estaba gozándose de ver a un grupo de cristianos, amén, lavados y salvos con la sangre de Cristo. Y es lo mismo que usted debe de sentir. Amén. Para que cuando salga por esa puerta, hermano, salga diciéndole al Señor, Señor, gracias por haberme permitido estar en este culto tan lindo y hermoso. Amén. Sentí tu presencia, pero que sea una realidad. Que no salga como entró, o no enojado, no molesto, sino dándole gracias a Dios por permitirle una oportunidad especial. Amén, iglesia. ¿Y qué hizo después de haber visto, después de haber oído y después de haber sentido? ¿Qué hizo Bernabé? Dice ahí en el verso 25 que Bernabé exhortó a los hermanos a que con un corazón sincero siguieran en la obra del Señor y que con ese propósito de corazón firme siguieran fieles al Señor. Amén, iglesia. ¿Cómo se siente usted ahora? Amén. ¿Se siente en el poder del Espíritu de Dios? Aleluya. Yo quiero terminar leyendo Hechos 13, versículo 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros.
Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Allí es donde nacen los viajes misioneros. No fue en la iglesia de Jerusalén, fue en la iglesia de Antioquía. No fue con los 12 apóstoles, fue únicamente con Bernabé y Saulo, que se hicieron acompañar de otros hombres de Dios que Dios levantó. Amén, hermanos. Ese Níger que dice ahí quiere decir que era un morenito, hermanos. Amén. Este Lucio de Cirene y este Manaén eran personas muy notables en la comunidad, pero que el Espíritu de Dios había ya levantado, amén. Y estos eran profetas y maestros. Permítame dar una explicación. Cuando el Espíritu de Dios viene y se le da lugar, la iglesia, hermanos, debe de tener profetas y debe de tener maestros. Maestros que enseñen la palabra de Dios y profetas que hablen en lugar de Dios. Amén. Pero que con sus vidas respalden lo que Dios dice. Amén, iglesia. Dios no quiere profetas mentirosos, ni profetas ladrones. Amén, iglesia. Dios quiere profetas verdaderos. Levanta profetas que digan verdad de Dios. Aleluya. Y es más, siempre la iglesia debe de estar, hermanos, bajo la guianza y el poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que entendemos. Después de haber sido enseñada la iglesia todo un año, esa conservación, hermanos, de cristianos fervorosos vino a dar como resultados un movimiento del Espíritu de Dios que trajo consecuencias trascendentales para la obra del Señor ahí en ese siglo I. El hecho de que San Pablo y Bernabé hubieran comenzado los viajes misioneros, usted sabe que eso trajo para la iglesia un desarrollo hacia el continente europeo y también asiático. Pero hablemos ahora de nosotros. Y yo quiero hacerte la pregunta, iglesia. ¿Todavía el Espíritu de Dios podrá levantar profetas, maestros y misioneros para la obra de Dios? ¿O ya el Espíritu Santo ya se acabó? Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén.
Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.